34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué dijo Jesús? Que de estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley. Toda la ley y los profetas. Es decir, que la palabra ¿de qué trata? Toda la Biblia. Y amar a Dios. De amar a Dios Y al prójimo. y amar al prójimo. Pero acá viene la pregunta: ¿de dónde? El primero lo conocemos, amar a Dios, ¿cierto? Pero el segundo, ¿de dónde lo sacó Jesús que tocaba amar al prójimo? ¿Ah? Muy bien. Primero amar a Dios, el segundo ¿qué? ¿De dónde viene ese mandamiento? Pues de Dios. Sí, pero en la palabra ¿dónde está? Porque él dice amar a Dios, todo lo conocemos, pero después dice, y el segundo es igual de importante, amar a tu prójimo. ¿De dónde lo saca Jesús? ¿Ah? Está en Levíticos, que es el trato con las demás personas, Exacto. con los esclavos. Con... ¿Cómo? La primera vez que se habla de amar a tu prójimo, o sea, que se diga así directamente, amar a tu prójimo, está en Levíticos 19, que es el capítulo que hoy vamos A ver. a ver. Más antes no se había mencionado así, o sea, que fuera directo diciendo ama a tu prójimo. Se decía, eso es lo que tienes que hacer. Pero en Levíticos 19 es cuando Dios le dice a Moisés, ame a su prójimo. Entonces vamos a ir a Levíticos 19, ahora sí. Y los que tienen la Reina Valera, ¿qué título tienen ahí en el capítulo 19? ¿Qué dice? Ya voy. No he llegado. Leyes de sanidad y de justicia. ¿De qué? ¿Leyes de qué? Sanidad y de justicia. Ahí dice sanidad. Santidad. ¿Seguro? ¿Leyes de qué? Santidad. Santidad Y y de justicia. También podemos decir que son leyes de ética. Es más, acá hay más de 40, se puede decir, mandamientos o más llamados preceptos. ¿Listo? Más llamado ¿cómo? Preceptos. Entonces dice el 19.1. Habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién le dijo a quién? Dios a Moisés. Dios a Moisés. Habla a toda la congregación de los hijos de ¿qué? De Israel. Estos mandamientos ¿para quiénes son? Al pueblo judío. Para todo, ¿cierto? ¿Por qué? Acuérdese que en Levíticos también hay mandamientos que son ¿para quién? Que cobijan en general. Sí, digamos hay mandamientos para el pueblo, pero ¿para quién más hay mandamientos? ¿No todo el pueblo tiene que hacer todos los mandamientos? Sí. No, porque hay mandamientos que son ¿para quién? ¿Para los extranjeros? Sí, pero también ¿para quién? Para los... ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Levitas. Para Los los sacerdotes. levitas. Es decir, que el pueblo tiene que hacer todos los mandamientos. No. ¿Los hombres tienen que hacer todos los mandamientos? No. ¿Por qué no? Porque hay unos para las mujeres. Hay unos que son para las mujeres. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, que para cumplir todos los mandamientos, ¿cómo se puede cumplir todos los mandamientos? Hago la pregunta. Si quisiéramos cumplir, si hubiera una persona que cumpliera todos los mandamientos, ¿cómo se hace para cumplir todos los mandamientos? Los 613, ¿cómo se hace? Reuniendo a todo el pueblo. La única forma de cumplir con todos los mandamientos es que todo el pueblo esté ¿qué? Reunido. ¿Sí me hago entender? Cuando hablo de todo el Porque pueblo, unos mandamientos para los hombres, otros para las mujeres, otros para los sacerdotes. es decir, que ¿alguien podría hacer todos los mandamientos? No. No, porque hay mandamientos que no le corresponden a las partes. Entonces por eso se dice, cuando hablo de todo el pueblo, hablo de hombres, mujeres, Niños, todos. y hay algo especial. Ojo con esto. Si tuviéramos a todo el pueblo de Israel reunido, hombres y mujeres, en un solo lugar, que no sea la tierra de Israel, ¿se podrían cumplir todos los mandamientos? Tampoco. Tampoco, porque esos mandamientos, para cumplir los 613, se cumplen solo
en la tierra de Israel y el pueblo reunido. Cuando hablo de pueblo es hombres Claro, subirás a y Jerusalén a orar al mujeres. Señor. Exacto. Y eso no lo podemos hacer aquí. No, exacto. Entonces, eso es ahí algo que tener en cuenta. Porque decimos, es que no hay persona que pueda cumplir los 613. Es válido porque unos son para hombres, otros son para mujeres, otros son para los levitas y otros, Para los sacerdotes, exacto, para los reyes, para los extranjeros también. para los extranjeros también. Para los reyes, muy bien también, pastor. Entonces, es decir, que para cumplir todos los mandamientos hay que reunir a todo el pueblo. ¿Y en dónde? En En Israel. Israel. Es decir, que si el pueblo estuviera por fuera, no podría cumplir todos los mandamientos. Oye, esa clase está buena para el domingo. ¿Cierto? Claro, porque es que a veces creemos que una persona puede cumplir todos los mandamientos. No. No porque uno son, acuérdese, si un hombre no puede, porque necesita ¿a quién? A la mujer. Y ahora miremos también, si miramos todo el panorama bíblico, Ajá. había leyes para los agricultores que no podían sembrar trigo con cebada, Exacto. revuelto, no podían ayuntar animales. Entonces, Muy bien. Hay leyes para los jefes, si se puede decir así, o para los, ¿cómo es que se llama? Bueno, sí, para los jefes. Hay leyes para los siervos. También. hay leyes para los hijos, hay leyes para los padres. Exacto. Entonces solo se cumple cuando todo el pueblo está reunido y en la tierra de Israel. Ahí es cuando se puede cumplir los 613 mandamientos. En este tiempo se podría cumplir todos los mandamientos si estuviera reunido todo el pueblo de Israel. Tampoco. ¿Por qué no? Porque no hay templo. Porque no hay templo. No hay que- Templo. No hay Ah, templo. entendí que no hay tiempo. No hay templo. Entonces no se pueden cumplir los 613 mandamientos. Entonces cuando la palabra dice que si usted viola un mandamiento, incumplió todos los mandamientos, ¿a qué está haciendo referencia? A las leyes morales. ¿Ah? A las leyes que le pertenecen a usted. Si usted fuera un hombre, pues si usted viola uno de los mandamientos que le pertenece como hombre, usted viola todos los demás. Eso es lo que quiere decir. Pero no quiere decir los 613 porque no los podemos cumplir. ¿Listo? ¿Amén? ¿Que le hago claro? Listo. Está muy buena esa aclaración. 19.1. Entonces ahora sí, se habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación. Estos mandamientos es ¿por qué? A toda la congregación de los hijos de Israel. Mujeres, hombres, hijos, leyes. ¿Listo? Todos. Mire lo que les va a decir. Y diles, santos seréis. ¿Cómo tiene que ser todo el pueblo de Israel? Santo. ¿Y qué significa la palabra santo? Apartados de las naciones paganas, de las costumbres paganas de todos. Seleccionados solamente para Dios en esa tierra que Dios les va a dar. Muy bien, exacto. ¿Por qué hago esta aclaración? Busquemos en el griego qué significa la palabra santo. Si quieren, búsquelo en el celular, los que tengan internet, y me dicen qué quiere decir santidad en el griego. ¿Listo? Busquémoslo ahí porque es bueno saber de dónde viene cada palabra. ¿Qué significa ser santo? Apartado de la corrupción. ¿En griego? Elegido por Dios. Bien diferenciado o distinguido. Ah, muy Del bien. griego agios. Agios. Ajá. Del latín sanctus. ¿Y qué significa santus? Y del hebreo karos. Elegido por Dios. O bien diferenciado o distinguido. Listo, muy bien. Pero acá la palabra, como estamos en el Antiguo Testamento, ¿qué se utiliza? ¿Qué idioma se debe utilizar? ¿El griego o el hebreo? El hebreo. El hebreo. En hebreo, la palabra santo significa kadosh. ¿Y qué significa ser kadosh? Kadosh significa separado. Eso es lo que significa ser ¿qué? ¿Qué significa? Kados. Santo. O sea, santo en hebreo es ¿qué? Kadosh. ¿Qué significa ser kadosh? O en hebreo, ¿qué significa kadosh? Significa ser ¿qué? Separado y elevado. Acá viene algo trascendental. Usted es separado y elevado. Entonces viene una pregunta. ¿Qué es ser separado y elevado? ¿Ah? ¿Cuál es el fin de que usted lo separen? ¿Cuál es el propósito de Dios que usted diga que usted es separado? Separados de la corrupción. Ajá. Muy bien. Separados de la corrupción. ¿De qué más? Del mundo, de todo lo que... Cuando usted separa algo, ¿por qué es? Para que no se contamine. Para con algo otras especial. cosas. Exacto. Es decir, a usted lo separan. Es como el sinónimo de ungir. De ungir. ¿Separar será que es solo sacar?
No, ¿para qué lo separan a usted? Para un Por- propósito. para un propósito. ¿Y cuál es el propósito que tiene Dios con el pueblo de Israel? ¿Ah? Que a través del pueblo de Israel todas las naciones conozcan a Dios. Muy bien, que el pueblo de Israel, o sea, acá estamos hablando en este momento, estamos diciendo, lo estamos poniendo es en el tiempo que estamos hablando, ¿no? En el tiempo de Moisés. Significa que Dios los iba a separar para algo especial. Lo que dijo Alejo, para que a través del pueblo de Israel las demás naciones puedan conocer a quién. Adiós. A Dios. Porque mira lo que va a decir ahora. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Santos seréis porque yo soy santo. Separado. Yo también soy separado. Y O sea, ¿Pero separado para quién? ¿O para qué? separado de la porción de pecado de todos. Ahí viene la pregunta. Porque si significa separado y elevado, entonces Dios está separado para qué. Para ser elevado. Acuérdese que el Dios es el santo, el gran santo, si se puede decir. ¿Por qué el gran santo? Acuérdese que se dice en toda la palabra, Él es ¿qué? Santo, santo, santo. ¿Pero por qué decimos que es santo, santo, santo? ¿Cuál es la razón de que se diga en la palabra que Dios es santo, santo, santo? ¿Está hablando de qué? De que Dios es muy, muy santo. Es decir, que alguien puede llegar a la santidad que tiene Dios. Nadie. Eso es lo que significa. Entonces, ahora sí, vamos a ir a 1 de Pedro 1, 13, 16. A ver qué nos dice cuando Pedrito. en la Biblia se repite mucho una palabra o unas frases. Los hebreos no tenían no tenían para subrayar, ni poner negrilla, ni entre paréntesis. La connotación, ¿no? Sí, exacto, para hacer un énfasis. Entonces repetían la frase muchas veces o la palabra para hacer Exacto. énfasis, que es De muy que, importante. exacto. Y que Él es el gran santo. Mire lo que dice 1 de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Ceñir. ¿Y qué significa ceñir? Cuando usted ciñe algo, ¿qué es? Cuando Bien señalan los lomos. puesto. Bien puesto. ¿Cómo? Su entendimiento debe estar. ¿Y cómo usted puede poner bien su entendimiento? Entonces dice, sed sobrios, 1 de Pedro 1, 13. Gracias. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos que, obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. ¿Para qué? Sino como aquel que os llamó es ¿qué? Santo. ¿Cómo es Dios? Santo. Santo. Sino como aquel que os llamó es ¿qué? ¿Cómo es Dios? Santo. Cuando dice ceñir bien los lomos, quiere decir amárrese bien los pantalones. Exacto, téngalo bien, ¿no? Y dice que os llamó, sé también vosotros santos en toda vuestra manera. ¿En dónde tenemos que ser santos? ¿En una parte? No, en toda. Dice, acá Dios dice que usted debe ser en todo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿De dónde lo saca? De Levítico. De Levítico. ¿Sí se da cuenta? Y ahorita vamos a ver cómo somos santos. Y si invocáis, ¿hasta dónde les dije? Hasta el 16. Sí, ahí está. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy. Santo. Entonces acá viene una pregunta. ¿Cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo logro yo esa santidad? Si hablamos que santo es ser separado y elevado, ¿cómo puedo yo llegar a esa separación y a esa elevación? Por Cristo. Primero, lo hicimos por Cristo. Pero a partir de que seguimos el camino de Cristo, ¿cómo sigo yo en ese camino de santidad y elevación? De separación y elevación. Porque acuérdense que santo es ¿qué? Separado y elevado. Entonces, ¿cómo puedo seguir en ese camino de separación? Vamos a ir a Hebreos 12, 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice. Seguid la paz Con todo. con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. Sin la cual
nadie verá al Señor. ¿Le pusieron cuidado? Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a quién. A Dios. ¿Qué significa la palabra santo? Separado y elevado. Cuando hablamos de elevación, ¿a dónde nos elevamos? A la presencia de Dios. Muy bien. En pocas palabras, cuando hablamos de elevados, ¿qué nos acercamos más? A Dios. A Dios. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Ahora sí lo que dijo Alejo. Nos santificó. ¿Para qué nos santificó? Nos separó para que nos acerquemos ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Qué hizo Jesús? Nos acercó al Padre, es decir, nos elevó. Eso es lo que significa. Dese cuenta que una cosa, anteriormente cuando leímos Primera de Pedro, hacía referencia a que nuestro entendimiento cómo debía estar, bien ceñido. Bien, Señor. ¿Y qué más? ¿Y qué hablaba de nuestra conducta? ¿Cómo debía ser? Íntegra. Es decir, para que alcanzar yo la santidad, ¿qué tengo que hacer? Mantener mi vida como íntegra. ¿Y cómo nos mantenemos íntegro? ¿Ah? ¿Cómo logramos esa integridad? Acá está nombrando una primera parte. Debo estar en paz ¿con quién? Todos. Con todos. Vayamos ahora a 2 de Corintios 6:14. 6:14 al 7. 6:14. Ujú. Mire lo que dice. No os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? Templo de Cuando dice que somos templos de Dios, ¿qué significa? Que Dios habita en cada uno de nosotros, o sea, mora con nosotros. Exacto. Nos separó. Somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré ¿qué? Su Dios. Su Dios. Y ellos serán mi ¿qué? Mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice? Salid en medio de ellos y apartados. ¿Sí es lo que está diciendo? ¿Qué toca hacer? ¿Salir de quién? ¿De qué viene hablando Pablo? Del mundo. Del mundo, ¿no? Dice, ¿qué comunión tiene el Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, la justicia con el utiliza Isaías, salid de allí, pueblo mío, y apartaos. ¿Para qué queremos salir de allá? ¿Qué hizo Abraham cuando salió donde su papá? dejó la idolatría. Exacto, separó todos esos ídolos para seguir a un qué, un Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Cuando llegamos a Cristo, salimos del mundo ahora para seguir a Cristo. Y ahora somos apartados ¿para quién? Para Cristo. Y mire lo que va a decir, dice el Señor, y no toquéis, ¿qué dice? Lo Lo inmundo. inmundo. Y yo Os Os recibiré. recibiré. ¿En qué momento Jesús nos recibe a nosotros? Cuando nosotros... dejamos lo del mundo, nos lo del tocamos lo mundo. inmundo, cuando no nos unimos con los incrédulos. Y ahí es cuando dice Dios, y yo habitaré en medio de ellos. 18. Y seré para vosotros, ¿por qué? Por Padre. Por Padre. Es decir, que el que no ha salido del mundo, No es hijo. su papá no es Dios. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora mire lo que dice el 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas tenemos? De que no recibía por hijo, por... Exacto, que lo más Él importante, sería nuestro Padre. que Él es nuestro Padre. ¿Y usted sabe qué significa que Él sea nuestro Padre? Que Él se encarga de nosotros. ¿Qué hace un papá con un hijo? Lo cuida, lo ama. Se encarga de su hijo al 100%. Y lo educa, lo disciplina. Dígame qué mejor papá no podemos tener Lo nosotros. alimenta. Lo alimenta, cuida de él, lo protege. 18, pero... Dice, ahora, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Y cuando aquí habla de temor, ¿de qué habla? Ve la reverencia a Dios. Exacto.
el respeto que uno le tiene a Dios. Es decir, si usted respeta a Dios, usted lo sigue. Usted hace lo que Él dice. Pero si usted no lo respeta, si usted no le tiene temor, ojo que es temor reverencial, usted no va a hacer caso lo que Él diga. Yo ya les he dado un ejemplo. ¿Cómo sé que usted le ha creído a un médico? Porque se toma la medicina. Exacto, lo que le dice al médico, usted lo hace. Pero si usted no le cree al médico, ¿qué pasa? No hace nada de lo que él le dijo. ¿Es decir que usted respeta al médico? No. Y eso es lo que está diciendo acá Dios. Si ustedes realmente consideran que yo soy su Dios, ustedes me van a obedecer. ¿Y qué van a hacer primero para obedecerme? Tienen que salir de donde estaban y apartarse. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Los separó. ¿De dónde los separó? ¿De dónde los sacó? De Egipto. Símbolo de pecado. Por eso el mundo es símbolo ¿de qué? De Egipto. ¿Y qué hizo después? Lo separó, lo apartó. En ese momento comenzó la santidad. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Con qué fin lo separó? Para comenzarlo ¿a qué? A elevar, es decir, a acercarlo a Dios. Pero ¿cómo nos elevamos? Es la pregunta. ¿O cómo nos acercamos más y más a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Cuando obedecemos su palabra. Cuando obedecemos a Dios. ¿Es decir que hay gente que está más cerca de Dios? Sí. Y hay otros que están un poquito más lejos. Pero todos los que amamos a Cristo estamos en el mismo camino acercándonos ¿a quién? Unos en un nivel más alto y otros en un nivel ¿qué? Más bajo, pero ahí van llegando. Amén. Volvamos otra vez a Levíticos 19. Entonces, si mi papá es santo, ¿cómo debo ser yo? Santo. Santo. ¿Cuál es la mayor alegría de uno como padre? Que su hijo siga los caminos de uno. Uno se pone ¿qué? Muy contento. Y eso es lo que quiere Dios. Ahora vamos al 3. Mire lo que dice. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Para qué? Para acercarnos cada día más y más ¿a quién? A Dios. Entonces le dice primero al pueblo, sé santos porque yo soy ¿qué? Santo. Entonces, ¿cómo es que se hace el pueblo santo? 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo ¿qué? Guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando dice yo, Jehová, vuestro Dios, ¿qué está diciendo? Lo firmó. Exacto. Yo les digo, obedezcan a sus padres, porque yo, Dios lo digo. Acá les hago una pregunta. ¿De este mandamiento nosotros ya lo cumplimos o no lo cumplimos? De este precepto de obedecer a los padres. Sí. Claro. ¿Es para nuestro tiempo también? Sí. Sí. Claro. ¿Por qué razón debemos obedecer este mandamiento? Porque está en el Nuevo Testamento también. Exacto. ¿Y por qué lo dijo Dios? ¿A cuál papá le gusta que su hijo lo desobedezca? A ninguno. Sea del mundo o no sea del mundo, vea que los papás les gusta que sus hijos sean ¿qué? Obedientes. Y mire lo que dice. Cada uno temerá a su mamá y a su papá. ¿Cada uno qué? ¿Qué significa temerle? Que lo respete. Muy bien. Yo debo respetar a mi papá. Es más, dése cuenta que hoy los hijos no tienen respeto a sus papás, no tienen temor de sus papás. ¿Por Ya no qué? dicen papá, ¿Qué hubo, sino Cucho? Cucho. ¿Eso es respeto? ¿Qué dice Dios? Respételo. Es más, hoy le contestan feo ¿a quién? A los papás. Eso no es temor. Es decir, no están obedeciendo ¿qué? El mandamiento. Vamos a ver lo que dice Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Honrar a su padre y madre. Honra a tu padre. Y a tu madre. ¿Ustedes notan acá algo diferente? No. ¿Hay alguna diferencia acá? No, pues la palabra, pero... La palabra. En un lado, en Éxodo 20, ¿qué dice? Honra. Hónralo. Y en Levíticos 19, ¿qué les dice Dios? Temes. Téngales temor a tu papá. ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras? El honrar ¿a qué hace referencia? Y el temor ¿a qué hace referencia?
¿Cómo puedo yo honrar a mis padres? Supliéndoles sus necesidades. Muy bien, ¿cómo más? Obedeciéndoles. ¿Cómo más los puedo honrar? Haciéndolos sentir orgullosos de mis acciones. Muy bien, es lo que yo hago por quién. Cuando dice honra, es lo que yo hago por quién. Por ellos. Pero cuando dice temor, es que Respeto. es el respeto que yo le tengo a ellos. Entonces, no es que solo tengo que honrarlo, también tengo que tenerles respeto. Y oigan lo que dice en el 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ¿qué? ¿Qué tengo que hacer con mis papás? Honrarlos y respetarlos. Para que mis días sean ¿qué? Largos. ¿Qué significa largura de días en la palabra? ¿Que usted llegue a 200, 300 años? ¿Qué significa largura de días? Que usted hasta su último día que esté acá en la tierra va a tener ¿qué? Buena salud, va a estar bien, en pocas palabras. Eso es lo que significa la largura de ¿qué? De días. Porque ¿qué sacamos que usted tenga 300 años, pero en una cama acostado? ¿Eso es largura de días? ¿A usted le gustaría vivir harto tiempo para estar así? No. Que hasta el último momento yo tenga buena ¿qué? Buena vida. Eso es lo que significa la largura de vida. Volvamos otra vez vayamos a Efesios 6 del 1 al 3. Efesios 6 del 1 al 3. No se les olvide que aquí vamos a ver más de 40 preceptos o mandamientos. Efesios 6 del 1 al 3, mire lo que dice. Hijos, mire lo que dice, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es ¿qué? Justo. Es decir que si usted se dice que usted es un cristiano, el cristiano ¿por qué se caracteriza? Por ser justo. Por la justicia, ¿cierto? Si usted no obedece a sus papás, ¿qué significa? Que no es justo. Que usted no es ¿qué? No es justo. Si usted se porta mal con su papá, ¿qué significa? Que en usted no hay ¿qué? Justicia. ¿Cierto? Eso es lo que significa. ¿Qué tengo que hacer con mis papás? Ser justo con ellos. 2. Y mire lo que va a decir. Usted los obedece. Ahora el 6.2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento ¿con qué? Con promesa. ¿Y cuál es la promesa de honrar a papá? ¿Dónde está? ¿En Levíticos o en Éxodo? En Éxodo. En Éxodo. Acuérdese, si usted honra a su papá, ¿qué va a tener? Largura de vida. 4. Hasta ahí. 3. Para que, mire lo que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué le está prometiendo? Para que te vaya bien. ¿Dónde está esto? ¿Antiguo o nuevo? En ambos. En ambos. O sea que el mandamiento de honrar, respetar y obedecer es un mandamiento bueno porque nos trae ¿qué? Bendición a nosotros. si lo hacemos. Pero acá viene una pregunta. ¿Por qué razón nosotros seguimos a Dios? La principal razón es porque lo amamos. No por miedo, sino por amor. Muy bien. ¿Nosotros por qué seguimos a Dios? Porque ¿qué? Lo amamos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay mucha gente que busca a Dios, ¿sabe por qué es? Por interés. Por interés. Unos, lo acaba de decir Alejos, porque le da miedo perderse. Y otros, ¿qué me da Dios? ¿Qué puedo recibir de Dios? Cuando nosotros debemos obedecer a Dios es porque ¿qué? Lo amamos. ¿Por qué seguimos a Dios? Porque lo amamos. Eso, vamos a poner un ejemplo. ¿A usted le gustaría que su esposa lo amara a usted por lo que tiene? ¿Por lo que usted le puede dar? No. ¿Usted qué quiere? Que su esposa lo ame por lo que usted ¿qué es? Ahora el caso contrario. ¿Usted le gustaría que su esposa lo amara es porque le tiene miedo? ¿Porque usted le pega? ¿Y si ella se va de usted, usted la mata? No, ¿cierto que no? Nadie quiere eso. Todos queremos que la otra persona nos corresponda. ¿Y entonces Dios será que quiere lo mismo con nosotros? No. Que no obligan. Si usted no me quiere amar, pues allá
Exacto. Entonces, ¿qué gano yo con obedecer los mandamientos? Hago la pregunta. No deshonrar Si no a mi hay padre, si no lo debo buscar por la recompensa, pues honrar ¿cuál a es mi padre, recompensa? que es Dios. Muy bien. Nosotros lo hacemos es porque al obedecerlo, nosotros ¿qué estamos haciendo? Nos estamos, ¿qué dice que es santo? Elevarnos, nos estamos acercando más y más a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Es decir que nosotros también, cuando obedecemos, estamos honrando, respetando a Dios. Y eso es lo que Dios más quiere. No porque Él nos pueda, ¿qué? Dar. Amén. Amén. ¿Qué más dice? 19:4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de qué? De fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ojo lo que le está diciendo al pueblo de Israel. No se vuelvan a quién. A la idolatría. ¿Cuáles ídolos tenían ellos? Les hago la pregunta. Los Vale. egipcios. Ajá, eran los dioses de quién. Acuérdense que cuando recién salieron, De los egipcios. hicieron un qué? Un becerro de oro. Entonces le dice Dios, ojo, tenga cuidado, yo no quiero que ustedes vuelvan otra vez a quién. A la idolatría. Por eso dice, no se vuelvan. Ni haréis para vosotros dioses de qué? De fundición. ¿Hicieron dioses ellos? Sí. Sí, el becerro de oro, otra vez. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dese cuenta que acá llevamos lo que hemos hablado de estos mandamientos. ¿Ya Dios los había dicho? Sí. ¿Dónde los había dicho? Éxodo 20. Éxodo 20. ¿Dónde está este? Éxodo 20 del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que ¿qué? Me aborrece. Hago otra vez la pregunta. ¿Este mandamiento lo tenemos que cumplir actualmente? Sí. No, porque no fueron dados a los gentiles, ni a la iglesia tampoco. Es decir, que yo sí puedo hacer idolatría. ¿Ah? Yo sí puedo hacer idolatría. ¿Lo cumplimos entonces? Sí. Sí, porque nosotros no seguimos a quién. Ay, Dios. Y eran los que aborrecían, y nosotros no aborrecemos a Dios, lo amamos. Amén. Exacto. ¿Cómo sé que una persona aborrece a Dios? Cuando hace sus ídolos. Cuando hace Lo ídolos. despreció, lo despreció, lo cambió por un ídolo muerto. Exacto. Entonces, ¿nosotros aborrecemos a Dios? No, porque nosotros no seguimos a ningún qué. Ídolo. Y no solamente ellos lo hacían, sino que iban a enseñarle a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Dios Muy iban a bien. hacer castigar de Dios. Muy bien. 5. Mire lo que dice. Ahora Levíticos 19:5. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecelo de tal manera que seáis ¿qué? Aceptos. ¿Sí se acuerdan dónde está este mandamiento? Al comienzo. ¿Mm? Al comienzo de Levíticos. Exacto. Y lo vimos más que todo hace 15 días, no se les olvide. ¿Qué les dice Dios? Cuando ustedes presenten sus sacrificios de paz, ¿dónde lo deben presentar? En el templo. En el templo. Sí, debían traerlo ¿a dónde? Al altar. Ahí a la puerta del templo. tabernáculo. Del tabernáculo, eso. ¿Lo podían hacer en otro lugar? No. No, si lo hacían en otro lugar, ¿qué pasaba? ¿Eso era qué? Ofreciéndose Abominación. a los demás. Entonces miren lo que les está diciendo. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerá de tal manera que seáis acepto. También está haciendo referencia a que no sean cojos ni platicos. Exacto, también. Muy bien. Lo que vimos al principio de Levítico, ¿no? 6. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado. En el fuego. ¿Qué tenían que hacer con estos sacrificios? ¿Comérselos antes de qué? Que se dañaran. Antes de que se dañara. ¿Antes de qué día? Del tercer día. Tercer día. ¿Y el resto qué tenía que hacer? Si usted no se lo comía en el tercer día, ¿qué tenían que hacer? Quemarlo. Quemarlo. ¿Se acuerda cuando salieron de Egipto que le dijo Dios? Que cuando hicieren el cordero, ¿qué tenían que hacer con ese cordero? Asarlo. Asarlo y después ¿qué?
Comérselo y... que ¿Comérselo qué? Entre dos familias si no alcanzamos... Exacto, tenía Pero que no comérselo, puede no desperdiciar podía nada. quedar nada. Y mire que acá para los israelitas sigue este mandamiento. Acá en este lugar estoy haciendo el lugar. 7. Y si se comiera el día tercero, ¿será qué? Abominación. No será qué? Acepto. 8. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de qué? De su pueblo. Es decir, si usted no hace como Dios manda, ¿qué pasa? Es abominable. 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Oiga este hermoso mandamiento que se debería practicar todavía hasta el momento. ¿Qué toca hacer con lo que usted coseche? Pues, Dejar una parte para los pobres. Exacto, y para el extranjero. Pero dése cuenta hoy que, ¿qué pasa? No me coja del árbol la fruta, no me coja tal, no lo coja que eso es mío, porque está en mi tierra. Pero ¿qué le decía Dios al pueblo de Israel? No, deje lo que usted cosecha, o si es un árbol frutal, déjelo ¿para quién? Para el pobre y para el extranjero. ¿Por qué para el pobre? porque no tenía nada. No tiene que comer, pero si usted deja, el pobre va a morir de hambre, no porque siempre va a encontrar ¿qué? Comida. Es decir, que en el pueblo de Israel, ¿a Dios se le podía morir alguien de hambre? No, porque con eso Dios Siempre. evitaba la pobreza. Exacto, siempre el pueblo tenía algo que comer. ¿Se imagina que esto pasara hoy en día? Sería una gran bendición. ¿Habría gente o niños que se murieran de hambre? No, porque sabrían que en el campo encontrarían ¿qué? Comida. Sin embargo, algunos campos de los cultivos, por ejemplo, Semejaca, Fúcar, Sosa, todos esos cultivos de papá, dejaban a la gente. Dice, nos dejan retroceder, claro, y iban y siempre recolectaban la papa. Ya las cebollas escarbaban, ya donde habían sacado, llevaban su tipo de papa, un arroz, eso déjenlo para la gente. Exacto. Ojo porque la que está diciendo algo muy importante, lo que dice el pastor. Dios le dice al pueblo de Israel, ojo, si usted tiene un campo, deje una parte, no tiene que ser todo, pero deje una parte ¿para quién? Para el pobre. Y ahorita vamos a entender qué le va a decir Dios al pueblo de Israel, que deje. Porque el pueblo dice, bueno, pero ¿qué tanto dejo? Vamos a ver, él lo va a explicar más adelante. Ahora, miren lo que pasa con los venezolanos ahorita. Lamentablemente en su país no tienen ¿qué? Que comer. Entonces mientras vienen camino hacia donde se dirijan, imagínense que los campos estén ahí. Mientras ellos van caminando, lógicamente a ellos ¿qué les va a dar? Hambre y sed. ¿Y con quién vienen? ¿Vienen solos? No, a la No, familia. vienen con su familia. ¿Se moriría alguno de hambre? No. Encontraría y podría ¿qué? Comer. Acuérdese, el que le da al pobre es como si le diera ¿a quién? Le prestan a Dios. A Dios. Bueno, pero hay gente que por ahí les dan comidita para les dan Eso. de comer, bebida, alguna cosa. Es decir, Dios no solo se encarga de su pueblo pobre, de los que son pobres, también se encarga ¿de quién? Del extranjero. Por eso, ¿qué hacían cuando un extranjero venía del desierto? ¿Se acuerda qué hacían? Les lavaban ¿qué? Los pies. ¿Por qué les lavaban los pies? Porque llegaban llenos ¿de qué? De arena. Y usted lo tenía que atender ¿cómo? Muy bien. Porque venía ¿cómo? Cansado, fatigado, con hambre. Aunque el que viene caminando, ¿qué pasa? Siempre se aprovisiona ¿de qué? De algo. Pero ya por el camino, cuando se ha comido todo, ¿qué va a pasar? Se acaba. 11. Mire lo que dice ahora otra vez. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Esto está en los 10 mandamientos? Sí. Sí, ¿dónde? Éxodo 20:15. Vayan a Éxodo 20:15. No hurtarás. Mire lo que le dice Dios al pueblo. Usted no puede ¿qué? Hurtar. Usted no puede ¿qué más? Mentir. Engañar. Y usted no puede tampoco mentirle al otro. ¿Por qué razón no podemos hacer eso? Porque nuestro Padre es ¿cómo? Santo. Y santo. ¿Cómo nosotros nos hacemos santos? Nos separamos. ¿Cómo nos separamos? Para el mundo es normal ¿qué? Mentir. Para el mundo es normal ¿qué?
engañar. Pero el pueblo de Israel, de Dios, ¿por qué se distingue? Porque no engaña, no miente. Si usted miente y engaña, ¿a quién se está pareciendo? Al mundo. Y está diciendo, yo no estoy separado ni apartado. ¿Para quién? Para Dios. Cristo también yo digo, si mienten se parecen al padre de mentira. Al padre de la mentira. Y hemos dicho mentiritas blancas supuestamente. Pues que dice Dios, Es decir, usted siempre debe ser transparente ¿con quién? Con los demás. Y principalmente con sus hermanos. Alejo puede predicar dentro de 8 días. Y él puede, digamos que sí puede. Pero llega y dice, uy, no. Imagínese que tengo que hacer tal cosa. ¿Qué hizo? Engañó, mintió. Por eso uno siempre debe andar ¿con qué? Con la verdad. ¿Este mandamiento se debe practicar hoy todavía? Sí. Sí. ¿A quién le gusta que le digan mentiras? De acá de ustedes. A ninguno. Y por eso ya en Corintios dice, no mintáis los Pues unos unos a a los los otros. 13. Mire lo que viene, muy importante. No oprimirás a quién, A tu prójimo. ni qué, Ni le ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué no puedo hacer con las demás personas? retener el sueldo. Sí, pero ¿cómo comienza primero el versículo? Robándolo. No oprimirás a tu prójimo. ¿Cómo puedo yo oprimir a mi prójimo? Haciéndolo trabajar más de la cuenta. Exacto, maltratándolo. Por eso se dice que las leyes más justas son las que Dios ha dado. Dese cuenta que aún el siervo en el pueblo de Israel era tratado bien. Aún el esclavo era tratado ¿cómo? Bien. Bien. Y dese cuenta que el esclavo a los 7 años ya podía ser ¿qué? Libre. Libre. Él no duraba, si fuera del pueblo de Israel, no duraba toda la vida esclavo. A los 7 años tenía que ser ¿qué? Libre, al menos de que él se quisiera seguir ¿qué? Quedando. De cambiar su condición de esclavo a siervo. ¿Cómo es el mundo de hoy? ¿Qué quiere hacer? No, así es esclavo. Si yo soy jefe, quiero imponerme sobre los demás. Pero ¿por qué con Dios no pasa eso? Porque para Dios todos somos ¿qué? Iguales. Iguales. ¿Entre la mujer y el hombre hay alguna diferencia? No. No. ¿Entre un niño y una persona grande hay diferencia? No. No, para todos Dios somos ¿qué? Iguales. Ahora sí, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. ¿Cómo puedo yo robar a mi prójimo? Pues engañándole, dándole menos de lo que le corresponde. Exacto. O por ejemplo un caso, me arrendaron un apartamento y no le pago. ¿Qué estoy haciendo? Robando. Robando. Y no solo robé, engañé a quién? A la otra persona. Ay, pero yo me salté el 12, ¿cierto? Bueno, ahorita lo vemos. Ah, sí. Ahora sí, lo que ustedes dicen. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, si usted le dijo a una persona, le voy a pagar tal día, ¿qué tiene que hacer? Pagarle. Pagarle ese día. Dese cuenta que Dios, si usted contrataba a una persona, usted tenía que pagarle lo que es. Si usted le prometió que le iba a pagar 100,000 pesos, ¿qué tiene que hacer? Págaselos. Entonces, ¿en el pueblo de Dios sí existían injusticias? No. Si yo le digo al pastor, pastor, présteme 30,000 pesos, yo se los doy mañana, ¿qué tengo que hacer? Devolverlos Mañana. Mañana, ningún día más porque yo le prometí que era mañana. O si no, lo que estoy haciendo es que lo estoy engañando. Engañándolo. ¿Y hoy qué pasa en nuestra sociedad? Présteme, que yo le pago, yo seguro que y le traigo fiador a mi mamita. Y es más, juran, por mi mamá que está en el cielo, se lo prometo que yo. Mire lo que dice, leamos el 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo,
Jehová. ¿Qué no debemos hacer? Jurar en vano. Jurar. ¿Qué es jurar falsamente por mi nombre? Tomar el nombre de Dios en vano. O sea, ¿nosotros podemos jurar por Dios? Se puede. Pero ¿qué es lo que pasa si usted jura por Dios? Lo está tomando como si fuera nada. No, si usted jura por Dios, usted tiene que ¿qué? Pues cumplirlo. Tiene que cumplir porque juró por quién, por Dios. Pero lógicamente más adelante vemos en la palabra dice, no juréis ni siquiera. Ni por el cielo, Ni porque por es la el trono de Dios, ni por la tierra, lo que es trabajo de sus pies. Pero si usted lo llegara a hacer, tiene que ¿qué? Que cumplir su palabra. Y si no, aténgase a las consecuencias. Lo que dice cantar el 5. No vayas para prometer y no cumplir. ¿Eso está en los mandamientos? Cumplas sino que Después dice que prometas no y no. jures, sino que callar. Es mejor no jurar. Acuérdate que Dios está en los cielos y tú estás A en la la tierra. tierra. ¿Este mandato que está acá está en los 10 mandamientos? Sí. ¿En dónde? Éxodo 27. No vayan allá, yo lo leo. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ojo que el mandamiento dice que si lo tomamos en qué? En vano. 14. Mire lo que dice. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Aún así nos dice cómo comportarnos con quién. Con las personas discapacitadas. ¿Qué pasa hoy en día con las personas discapacitadas? ¿Qué hace la gente? Nadie lo respeta. Nadie los respeta, se burlan de ellos. Dese cuenta que si alguien es tartamudo, como un futbolista que nosotros tenemos, ¿qué pasa? Se burlan de él. La gente se burla. ¿Pero qué dice Dios? No, Señor, usted también lo debe respetar. Porque si usted me respeta a mí, debe tener respeto por lo que yo he creado. 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a quién. A tu prójimo. ¿Qué debo hacer con mi prójimo? A todos los debo juzgar. Alejo nos lo dio en Santiago, ¿no? Nosotros debemos tratar a todos ¿por qué? Igual. Por igual. No porque sea pobre, entonces me voy a aprovechar de él. Y no porque sea rico, entonces, como es rico, entonces, de malas, que pierda el juicio. Él tiene cómo responder, no. ¿Qué dice Dios? A todos debo tratar ¿con qué? Con justicia. Con justicia. Por eso la mejor justicia, ¿cuál es? Escuchar a las dos partes. Usted no solo puede escuchar una parte. Por ejemplo, cuando hay un problema en parejas, usted no solo puede escuchar a la esposa. Tiene que escuchar también ¿quién? Al esposo. Porque siempre que tenemos problemas, siempre nosotros vamos a hacer ¿qué? Las Soy la culpa víctimas. del otro. Y el otro es el que tiene la culpa de todo. No, también hay que escuchar la otra parte. Quizás sí el otro tenga la culpa de todo. Pero un verdadero juicio es cuando yo escucho ¿qué? A Ambas las dos partes. partes. Si usted no escuchó a la otra parte, así haya determinado bien, pero si no escuchó a la otra parte, no fue justo el juicio. Y dése cuenta que cuando Dios dice, cuando ustedes traigan a alguien al tribunal, deben haber ¿cuántos testigos? 2 testigos. Todos. Como mínimo 2. Y no hagas juicios sin testigos. Por eso me encantó cuando la mujer adúltera, ¿no? Lo que le dice Jesús, la sabiduría que te utilizó. Si alguno es libre de pecado, ¿cuántos testigos habían? Muchos. O sea que sí la podían apedrear. Sí, porque la palabra dice con 2 nomás, ya es que es suficiente. Pero ¿qué dice Jesús? Si alguno es libre de pecado, en pocas palabras está diciendo, yo tengo el testigo a Dios. Y usted también lo tiene. Si ustedes son libres de pecados, hágalo. ¿Y todos qué hicieron? Bueno. Además que no aprendieron con la que estaba ella también. Que tenían que traerlos A los dos. Dice que Jesús se agachó a escribir con el dedo. Pero ¿qué fue lo que escribió con el dedo? Pues los mandamientos. Muy Porque en probablemente. Éxodo dice los mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios. Amén. Sí. O algo que me ejemplo. 16. Mira acá algo muy importante. Este es el No andarás ¿qué? chisme. Chismeando entre tu pueblo. Santiago 3. ¿No andarás qué? Chismeando. Oh, y nosotros cuántas veces lo hemos cometido.
Alejo, venga, le cuento de tal hermanito. No, si supiera lo que hizo ese hermanito. Dese cuenta que cuando nosotros nos las pasamos de chismosos, no nos parecemos a nuestro Padre. No se imagina que Dios nos contara, venga pastor, venga, le cuento todos los chismes de sus ovejas. Mire lo que hace a escondidas. ¿Eso estaría bien? No. ¿A quién le gusta que le cuenten de su vida? Nadie. A nadie. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Y esto nos sirve, ojo, porque cuando yo leía esto decía, uy Dios, ¿yo cuántas veces he cometido este error? Todos. Y si alguien viene a hablarle mal de esa persona, ¿qué debe hacer usted? Que no, o sea, lo respeto. Dígale, venga, espere, llamo a esa persona y ahí sí usted me sigue hablando de ella. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? No aceptar el chisme de ninguno de nuestros hermanos. ¿Amén? Amén. Silencio en la sala. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Mire lo chistoso. No, mire que vienen pegaditos. No chismearás. Y después, ¿qué dice? No atentarás. Es decir, que el chisme es un atentado ¿contra quién? Contra las demás personas. Porque así, con un chisme puede llegar A formar un problema grandísimo. a muertos. 17. No aborrecerás a quién. A tu hermano en tu corazón. ¿Dónde vimos eso? Mateo Santiago. ¿Y también en qué? Ah, en Santiago. En Santiago. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de qué. Su pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No aborrecer a nuestro hermano. Fuerte, ¿no? Porque cuando una persona nos hace daño, ¿qué pasa? Lo aborrecemos. Señor, castígalo con todo el peso de la ley. Claro, porque nos ofendieron. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Perdónenlo. Perdónelo. ¿Jesús lo dijo? Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuánto es 70 veces 7? ¿Cuánto es? 490. 490 veces. ¿Pero el Señor quería hablar de eso? No. Lo que el Señor... Rascándole los humos a Pedrito que le está dando de fantoche. Muy bien. Había que perdonar 3 veces. Y si nos encontramos en la muchos libros dice, Jehová perdonará la tercera vez, pero la cuarta vez no revocará el castigo. Entonces encontraba en Pedro y se le dice, maestro, yo perdonaré hasta 7 veces. Y el Pedrito, ya lo que estoy diciendo, es hermano hermoso. Lo único que Jesús quiso decir con eso es que usted debe perdonar a su hermano y ya. Y deje que Dios sea el que ¿qué? En que se encargue el castigo de esa persona. Y después dice, razonarás con tu prójimo. ¿Cómo así que razonarás con tu O sea, prójimo? hable con él primero, o sea, porque si la otra persona viene, pues, con ira, con eso, pues, la razone. Exacto. Así calma el pecado de la persona. Exacto. Si esa persona me ofendió, dése cuenta que la palabra nos dice, vaya, hable con él. Pero no se quede con ese rencor. Muchas veces los problemas comienzan por un malentendido. La mayoría de los problemas son malos entendidos. Y no es que la persona tuviera culpa ni la otra, sino fue un malentendido y ya. Y ya después cuando uno habla, es que yo pensé que usted me había querido decir era esto, y era otra cosa. Y se acabó el problema. Eso es lo que está diciendo Dios. Y mire, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Cómo puede participar uno de su pecado? Pues cuando la otra persona me ofende y si yo también la ofendo, ya cedí ante... Claro. Porque por lo general siempre buscamos ¿qué? Venganza. Y ahí ahora sí. De un problema, ¿se acuerda que nosotros leímos la historia del caballo? ¿Sí se acuerda? No. Que un demonio soltó ¿qué? Ah, sí, un caballo. Un caballo. El caballo fue y se comió el pasto del campesino. El campesino fue y mató Al caballo. al caballo. El dueño del caballo Mató. fue y mató al campesino.
El hijo del campesino fue y mató al dueño del caballo. Entonces al demonio van y le preguntan al final, ¿tú por qué hiciste esto? ¿Y qué responde el demonio? Yo solo solté el caballo, el resto lo hicieron ¿qué? Ellos. Que tan solo él había soltado el caballo. ¿No más? Pero uno mandó que hicieran el resto de masacre. ¿No? Y eso es lo que pasa cuando tú le guardas rencor. Por eso dice Dios, perdónelo. Porque es que el que se está dañando es ¿quién? Usted. Y no, y que afecta a los demás. Exacto. ¿Te das cuenta que el demonio qué hizo? Soltó solo ¿qué? El caballo. El resto lo hizo ¿quién? El hombre. El ser humano. ¿Qué es soltar un caballo? Dígame. ¿Nada? Usted también lo puede soltar. Lógicamente él no sabe con qué intención lo hizo, pero él no fue el que cometió todos los asesinatos y todo eso, el rencor, el odio. Y ella hace énfasis en el 18. Ajá, muy bien. ¿18? ¿Qué dice? Alejo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, Muy bien. sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ojo, mire, acá es donde aparece la primera vez ya la palabra escrita, amar a tu prójimo, no lo deja, o sea, lo deja ya plasmado Dios, amarás a quién. Pero mire dónde lo va a utilizar, no te vengarás. ¿Qué es venganza? ¿Qué me puede decir qué es venganza? Tomarse la justicia por sus propias manos. O sea, Sí, deme un ejemplo de venganza. pues, si alguien me hizo algo malo, pues yo voy a cometer Exacto. contra ella. Voy a poner el ejemplo. Alejo, présteme el martillo. Alejo me dice, no, no se lo presto. Ah, listo, no me lo presta. Bueno, espera y verá. Al otro día Alejo perdió su martillo y yo compré martillo. Y Alejo viene. Y él me dice, présteme el martillo. Yo le digo, ¿se acuerda que usted ayer no me lo prestó? Pues yo tampoco se lo voy a prestar. ¿Eso se llama qué? Venganza. Me vengué. Y pasa mucho en las parejas, ¿no? Ah, listo, ¿usted no me hizo comida? Pues ahora yo no le voy a dar plata para que los chinos coman tampoco. ¿Eso qué es? Venganza. ¿Y qué está diciendo Dios? No te vengarás. Nosotros nos pasa muchas veces, aunque no lo hagamos, pero a veces decimos, déjelo, algún día tiene que venir a mí y ahí es donde yo también me voy a desquitar. Pues ¿qué dice Dios? No te vengarás. No te vengarás. Ahora, mire lo que dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Cómo es guardar rencor? Un ejemplo de rencor. Pues que le tiene ya, pues bronca, fastidio, no sé, o sea, que le Les hizo voy- algo y ya no... Les voy a dar un ejemplo de rencor. Lo mismo. Alejo, présteme su martillo. No, yo no se lo presto. Ah, bueno, listo. Entonces yo voy y me compro mi martillo. Lo mismo. Alejo perdió el martillo. Y al otro día Alejo sabe que yo tengo el martillo. Entonces dice, venga, présteme el martillo. Bueno, yo te lo presto porque yo no soy como usted. ¿Se acuerda que ayer usted no me prestó el martillo? Pero tome, yo sí se lo presto porque yo no soy como usted. ¿Eso qué es? Rencor. ¿Y no nos pasa también? ¿No nos pasa también en las parejas? Mijito, vea que yo sí le hago, porque yo no soy como usted. ¿Rencoroso? Dese cuenta que no nos habíamos dado cuenta, pero en esas simplezas comienza todo. Entonces, que yo no tengo que ser con mis hermanos de la iglesia, ni me puedo vengar, ni puedo guardar ¿qué? Rencor. Si tú vas a hacer el favor, no se lo eches en qué? En cara. Sino, y ahí es donde va a utilizar la expresión que Jesús utilizó. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Y cuál es el segundo? Sino, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo yo sé que estoy amando a mi prójimo? Cuando deja de hacer de todo lo que dice. Exacto. Cuando no me vengo ni le guardo rencor. Ahí sé que he aprendido a amar a mi prójimo. Porque todos decimos lindos, es que yo amo a mi prójimo, yo les llevo mercado, todo eso. Sí, tú haces eso, pero cuando alguien te hace daño, ¿estás amando? ¿Cómo se comporta con él? Ahí es donde demostramos si realmente amamos Al prójimo. al prójimo. Cuando alguien nos lastima. Perdonando. Perdonando, muy bien. Por eso el perdón es lo mejor. Ahora sí, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas
Y el segundo es igual de importante. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sé que lo estoy amando? Que no le guardo rencor. Cuando le presta el martillo. Vamos a ir a Romanos 13, 8, 10. Romanos 13, 8, 10. Dese cuenta que muchas disputas comenzaron ¿con qué? Con una venganza, con un rencor, muchas muertes. Romanos 13, del 8 al 10. ¿Por qué Caín mató a su hermano? ¿Por rencor? Por rencor, por venganza. 13 del 8 al 10. Mire, no debáis a nadie nada, sino el amar los unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La La ley. ley. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Cuando Porque guardo sus mandamientos. Sí, porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando amo al prójimo. Porque amar a Dios es fácil. Pero lo más difícil es amar a quién. Porque al que les hace los males, todo eso. ¿Cuándo sé que yo amo a Dios? Cuando amo A ver, 9, mire lo que dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando yo no le hago daño al prójimo, ahí es donde demuestro que lo estoy amando. Cuando yo no hablo mal de la otra persona, ¿qué estoy demostrando? Que lo amo. Pero cuando yo hablo mal de la otra persona, ¿qué puede ser? Rencor, odio, fastidio hacia esa persona. Y yo cada vez que me ponía a pensar decía, Señor, ¿cuántas veces la embarré? Ellos son los únicos. 10. El amor. ¿El amor qué? No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese fue el mensaje de Jesús. ¿Amó a la mujer adúltera? ¿Qué querían hacer? Matarla. ¿Amó a los pecadores? ¿Qué querían hacer el pueblo judío? Que desapareciera. Cuando había un leproso, un ciego, ¿qué hacían los judíos? Lo menospreciaban, pero ¿qué hizo Jesús? Ahora entiende por qué Él cumplió con todo. los sanaba, les daba de comer. Ahora entiende por qué dice que Él cumplió con todo y que tiene un nombre sobre todo nombre. Porque Él sí cumplió todo, porque amó al prójimo. Nos amó tanto que nosotros siendo pescadores, Él dio su vida por nosotros. Cuando no lo merecíamos. Y por eso ahora vivimos ¿en qué? En la gracia. ¿Qué es la gracia? El amor de Dios derramado en nosotros, para que nosotros con ese mismo amor lo derramemos ¿a quién? A nuestro prójimo. ¿Cómo comenzamos este capítulo? Sé santos, porque yo soy santo. ¿Cómo soy santo? Amando a mi prójimo. ¿Cómo me elevo? ¿Cómo me acerco más a Dios? Amando al prójimo. Por eso les digo, amar a Dios es que es más fácil. Pero amar al prójimo. Pero vaya a su prójimo. Es más, cuando usted está peleando con su esposa, usted siente mucha rabia. Lógicamente, lo que ustedes dijeron. ¿Cómo demuestro que yo amo a Dios? Pues porque lo es. Pero por eso esa obediencia tiene que ver más con quién. Con mi prójimo. Por eso es que en 1 Juan dice, ¿cómo dices que amas a Dios? ¿Qué? Una cosa. ¿Cómo es, pastor? No, la cosa es, si no amas a tu prójimo que ves, mucho menos vas a amar. Ah, muy bien. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves, si no amas a tu prójimo al que sí ves? ¿Cuántas veces hemos faltado a nuestra santidad? Muchas.
¿Por qué le digo nuestra santidad? Porque eso es normal en el mundo. Mi hijita, ¿se lo hicieron? Véngase, su esposo le puso los cachos, pues usted póngaselos con otros 4 más, para que se ofenda, para que le duela. Pero nosotros como Y cuántos cristianos... matrimonios cuando debían pelearse, el otro día se lo hizo un plan de venganza. Exacto. Dese cuenta lo que está diciendo, ni se vengue, ni le tenga que Rencor. rencor. Volvamos a Levíticos 10. Ah, no, mentiras, vayamos antes, Gálatas 5, 14, 15. Es decir, que mi santidad no solo depende que yo obedezca a Dios, también depende de que yo ame a quién, al prójimo. 5, ¿qué? Gálatas 5, 14, 15. Está bueno para un domingo. Sí, señor. Ese tema está muy bueno para el domingo. Porque toda la ley, mire lo que dice, porque toda la ley, y ojo que estamos en el Nuevo Testamento, porque algunos me dirán, usted es legalista. No, mire lo que dice el Nuevo Testamento en Gálatas. ¿Quién describió Gálatas? Pablo. Pablo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Oiga, toda la ley se cumple en una sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque estaba haciendo todo lo que Dios dijo. Muy bien. Si yo amo a mi prójimo, demuestro que sí amo a Dios. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cómo así? Dese cuenta que acá Pablo utilizó una expresión. Pero si os mordéis y os coméis a unos a otros, ¿qué significa eso? Pues si hay asperezas, si hay conflictos. Peleas, conflictos, estoy agarrado. Que es lo que se ve hoy en día, los hijos con la vecina, los Muy bien. matrimonios, los tíos, todo. Todo el mundo anda agarrado, todos contratos. Guerras. Que mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué significa consumáis? Que ya- ¿Cuándo significa Ya consumirse? lleva a matar a la otra persona. Exacto. Lleva a utilizar sobre todo ¿qué? La venganza. Como usted me la hizo, ahora yo se la voy a devolver. Dese cuenta que el O rencor sea que eso es te lo que lleva a la venganza. pasa, que la violencia engendra más violencia. Exacto. Y si nosotros somos de Dios, ¿cómo es que eso puede pasar que dentro de la iglesia? Y por eso es que en las iglesias hay ¿qué? Divisiones. Y cuando comienzan las divisiones, ¿qué hay? Conflictos. En otras. Sí, en esta no, en otras iglesias. Ah, sí, aquí no. Aquí nos vamos todos y nos prestamos el martillo los unos a los otros. Oiga cómo termina el 18 para que a ustedes no se les olvide. Mire lo que dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Yo qué? Yo, Jehová. Como que dice. O sea, lo firmo. Si ustedes no lo hacen, ustedes no son mis hijos. 19. Ahora sí, mire lo que vas a... Mire, después de que dijo todo eso, ¿de qué hablamos? ¿De qué veníamos hablando? De los mandamientos. De los, ¿cierto? ¿De qué venía hablando? Pues Cada uno temerá a su papá y a su mamá. Guardarás mis días de reposo. No harás ¿qué? Idolatría. ¿Qué más hacéis? Si usted tiene un campo donde haya cosechado, déjele para que los pobres y los extranjeros ¿qué? Coman. Recojan. No juraréis en qué? En vano. No hurtaréis, no engañaréis. ¿Qué más dice? No oprimirás a tu prójimo. Si a alguien le prometiste algo, cúmplelo. No maldecirás ni al sordo, ni al ¿qué? Ni al sordo, ni al ciego. No harás injusticia, sino que siempre se debe juzgar. ¿Por qué? Por igual. No andarás en chismes. No aborrecerás a tu hermano, no te vengarás de tu hermano, ni guardarás rencor a tu hermano. Ahora sí, mire lo que dice el 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar a tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Dese cuenta que acá ahí habla. ¿Qué no le gusta a Dios? mezclas ahí raras.
¿Qué dice? No vaya a juntar un animal con otro de otra especie. No haga injertos de qué? De alimentos. O sea, no mezcle los alimentos. Ni tampoco mezcle qué? Las especies. ¿Por qué razón? Y después termina, y no te pondrás vestidos con mezcla de qué? De hilos. ¿Cuál es la razón? Que Dios es un Dios de orden. ¿Y qué más? El que hizo su especie según su especie. Exacto. Una de las explicaciones, lógicamente, de esto no hay una explicación concreta, pero si lo dijo Dios es porque Él sabe que esto es bueno. Pero nos hemos dado cuenta que el hombre cuando ha hecho mezclas de especies, ¿qué ha pasado? A veces no sale ¿qué? Bien. Dese cuenta que algunos perros los mezclaron con otras razas de perro, ¿no? ¿Y qué pasó? Hay animalitos que tienen problemas por esas mezclas que se hacen. Algunos sufren de la columna, otros de la piel, debido a malas que... que... los injertos que hacen, por ejemplo, de la mora. Exacto. La mora y el tomate de árbol. A Dios no le gusta eso y Él tiene sus razones. Pero esto también simboliza, si lo llevamos a lo espiritual, dese cuenta que Él no quiere que nos mezclemos con el mundo. Es decir, que a Él no le gusta que se hagan mezclas. ¿Sí se da cuenta? 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, desposado con alguno, y no estuviere rescatada ni le hubiera sido dada la libertad, ambos serán ¿qué? Azotados. No morirán por cuanto ella no es ¿qué? Libre. O sea, usted no se puede meter con la mujer de quién? De otro. 21. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero de expiación. ¿Por qué? Por su culpa. Y con el carnero de la expiación la reconciliará al sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió. Y se le perdonará su pecado que ha ¿qué? Cometido. Pero ¿por qué razón a esta mujer sí se le puede perdonar el pecado? Porque ella pertenece a otra persona. Tiene un dueño. Exacto. Es la única forma de no poder matar, porque es una sierva o esclava, como lo quieran poner. Pero si no es sierva y esclava y está con otro, o sea, desposada ya, ¿qué pasa? Ay, sí se puede utilizar, ¿qué? La pena. 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Ahora quién cargaba? Mago, por favor. ¿Ahora quién cargaba? ¿Qué le dice Dios al pueblo? Cuando usted siembre un árbol, no se coma los primeros, ¿qué? Frutos. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. Por 3 años. ¿Y el cuarto se lo dedica a quién? A Dios. A Dios. ¿Con qué fin se le dedicaba el cuarto a Dios? Para que aprendiera a confiar en él. Sí, muy bien. Eso habla de la confianza. Porque si usted hace eso es porque confía en quién. En Dios. Pero ¿por qué el 4º año también se lo entregaban a Dios? Para los ¿A dónde lo llevaban? ¿A dónde llevaban este fruto? A los sacerdotes. Es decir, que los sacerdotes tenían Los ¿qué? sacerdotes, Tenía un año, ¿qué? Comida de ese fruto. Y al 5º año usted sí puede, ¿qué? Comer. Pero acá había una otra pregunta. ¿Por qué no se puede comer los primeros frutos? ¿Cuál es la razón? Ay, sí, yo no voy a saber. Pues no sé, según dicen que los primeros frutos es para que no se dañe el árbol. Ah, Que siga después dando buen fruto. muy bien. La creencia de no coger los primeros frutos, primero porque los primeros frutos del árbol ahí ni cómo son, no son tan buenos. Y ya la segunda parte que se cree lo que acaba de decir Alejo. Es mejor dejar esos frutos para que, si usted coge al principio esos frutos, de pronto no va a dejar que el árbol crezca bien o termine de desarrollar bien. En cambio ya los próximos frutos van a salir ¿cómo? Mejor. 26. No comeréis cosa alguna con ¿qué? Con sangre. No comeréis cosa alguna con ¿qué? Con sangre.
Ya sabemos por qué. Una de las principales razones era porque los demás pueblos, ¿qué? Los pueblos que eran idolátricos, ¿a quién lo hacían? A Cera, a Moloch, hacían esto. Entonces Dios dice, no. Otra razón es porque no somos un pueblo que o el pueblo de Israel no era un pueblo que le gustara sanguinario, exacto, que le gustara derramar sangre. Y la tercera razón, ya sabemos por qué. También por qué. Por salud, ¿no? Ahora mire lo que viene acá. Mire lo que sigue. Y dése cuenta que lo une con una cosa. No seréis que agoreros, ni que qué. Ni adivinos. Ni adivinos. ¿Será que dentro... Nosotros no somos adivinos. Bueno, pues hay una parte de nuestra cultura que sí hay adivinos, ¿no? Pero ¿será que el pueblo cristiano hay agoreros? ¿Qué es ser un agorero? ¿Quién me puede decir qué es un agorero? Agüeros, que si pase abajo de una escalera tiene mala suerte. Exacto. Y que si me levanto con el pie izquierdo, Todo el día tiene todo va a ir malas mal. Eso es suertes. ser agorero, ¿no? Pero ¿será que dentro del pueblo cristiano hay agoreros? Hay algunos sí. Sí. ¿Cómo qué? Dígame un ejemplo de un agorero. ¿Un agorero cristiano? Que si usted no se cubre con la sangre de Cristo cuando reprendió un demonio. Exacto. ¿Sí? Exacto. Que si abro la Biblia en el Salmo 91 va a estar protegida mi casa. Eso es un agüero. A mí me protege es ¿quién? Dios. Eso es un agüero. Por ejemplo, había una persona donde yo asistía antes que decía que no me dejara peluquear de las mujeres porque si estaba en aquellos días, eso no era bueno. Que se le caía el pelo y quedaba con un gallo de pendejo. Le voy a poner otro agüero. Yo voy a la iglesia porque si no voy ese día, me va mal toda la semana. No. A mí me va mal es por no cumplir ¿qué? Su palabra, por no obedecer a Dios. Yo vengo a la iglesia es porque amo a Dios y busco su palabra, por esa razón. ¿Qué más dice? Agoreros y adivinos. ¿Será que en el pueblo cristiano ahorita hay adivinos? De eso está llena la iglesia hoy en día. Dese cuenta la bruja cristiana, ¿no? Que escucha los billetes hablar. Esa es una adivina, supuestamente. Lógicamente no tiene poder ni nada, pero habla de que está tratando de adivinar cosas. O este falso pastor que le dijo a Falcao, Dios te dice que te vas a sanar de la rodilla y vas a poder ir al mundial. ¿Y qué pasó? Ni se sanó ni fue al mundial. Eso es un adivino. 27. No haréis tonsuras en vuestras cabezas. ¿Qué es eso? Esta creencia en oscuras aquí. Exacto. Se hacían acá un círculo. ¿Sabe por qué no se hacía? O sea, se peluqueaban y solo se daban un círculo acá con el cabello. ¿Sí saben por qué se hacía? Pues un semicírculo o lo que sea. Oración actual. Una tusa, como si fuera una tusa, haga de cuenta. ¿Ustedes sí saben por qué? Porque eso los hacían las demás naciones. Entonces Dios le dijo, eso no lo hace. Y más específicamente los sacerdotes de esos dioses. Entonces por eso le dice, no señor. Y mira acá viene otra cosa. Ni dañaréis la punta de vuestra barba. Lo mismo, lo hacían las demás en ese tiempo. ¿Cómo así dañar la punta de la... O sea, se hacían como un peluqueado, un peinado especial para la barba. No sabemos cómo, pero se hacía, y eso es lo que hacía que se distinguieran de que eran sacerdotes o que seguían a ese Dios. Y no haréis rasguños. Claro que acá cuando, espérenme, ni dañaréis, espera si está acá, acá en otras versiones, en este que dice, ni dañaréis la punta de vuestra barba, no hace referencia a la barba de acá. Hay otras versiones que dice sobre la oreja, o sea, usted no se podía rasurar a partir de acá arriba de la oreja. ¿Sí me hago entender? ¿Sabe por qué no se podía hacer? Por lo mismo, porque los sacerdotes de esa cultura se rasuraban de acá de esta parte de la oreja, cogían y se rasuraban hacia abajo y el resto se lo dejaban el pelo. Entonces los judíos ahorita lo llevaron a un extremo. No sé si ustedes han visto algunos judíos, sobre todo los ortodoxos. Entonces como eso es un mandamiento de la palabra, entonces se dejan acá unos mechones largos acá en esta parte. ¿No los han visto? Sí, los churquitos. Pero eso es lo que está diciendo Dios. Acá lo que está diciendo, usted no se rasura esta parte, pero porque en ese tiempo
los que seguían a cierto Dios se hacían eso. Y rasguños, entonces que hablamos de los tatuajes. Exacto. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vuestra señal alguna. Yo, Jehová. ¿Por qué no se hacían tatuajes en ese tiempo? No se deberían hacer Los tatuajes. egipcios sí tenían Exacto. todo tatuado. Y se tatuaban muertos, se tatuaban dioses. Entonces dice Dios, eso no va conmigo. Uy, no, pero ya son veces más exagerados. 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornical para que no se prostituya la tierra y se llene de ¿qué? Dese cuenta que la costumbre de esos que seguían a esos dioses, algunas costumbres era prostituir a sus hijas. ¡30! Mis días de reposo ¿qué? Guardaréis. Y mi santuario tendréis ¿en qué? En reverencia. Lógicamente acá está hablando de ¿qué? Del tabernáculo. Pero si este lugar también ha sido consagrado por Dios, ¿cómo lo debemos tener? Reverencia. ¿Y qué es lo que hay menos hoy? ¿Sabe cuál es una de las religiones más irrespetuosas en los templos? El cristianismo. La gente come chicle, papas, llega a la hora que quiere, se viene vestido como quiere. Se paran en la predicación Exacto. de escuchar para Dios, se van para el baño. Muy bien. Otros se van antes de tiempo. Otros son... Ay, ¿será que el pastor ya puede acabar rápido que yo necesito irme? Vaya, mire usted otras religiones y eso no ocurre casi. Vaya a la iglesia católica, ¿hay un baño por ahí? No. Es más, la gente se está hasta de pie todo lo que dura. Vaya, dígale a un musulmán que haga eso. Es más, ellos lo hacen es como arrodillados, no hay sillas. ¿Qué debe haber en el templo? Reverencia. 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Ustedes se acuerdan de un rey que se fue a un adivinador? ¿Qué fue qué? ¿Se fue a un adivino? ¿Quién fue? Un rey. ¿Quién? Saúl. Es decir, que el pueblo podía caer en esto también, por eso se lo está advirtiendo. Ojo con eso. 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hoy hay cristianos que todavía leen el horóscopo. Voy a leer el horóscopo a ver qué me dice. Se está volviendo. Y hay cristianos que compran en el... ¿Sí? A mirar el periódico y a ver qué le dijo. El horóscopo. Eso es volverse. Dese cuenta que esas tradiciones se han transformado, pero se siguen manteniendo desde esta época. 32. Ojo. Delante de las canas que Te levantarás. te levantarás. Y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. ¿Qué toca hacer con las personas mayores de edad? Respetarlas. Es más, dentro de los judíos, oiga, esto me parece bonito lo que pasa. Dentro de los judíos, cuando llega un rabino que, si se puede decir, es de un grado más alto que el que está en el momento, ¿sabe qué hace el que está predicando en ese momento? Va y se sienta para que el rabino de mayor rango venga y predique. ¿Ustedes saben por qué? Es más sabio. Es más sabio, es decir, puede aprender de él. Eso se llama respeto. (33) Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. ¿Qué toca hacer con el extranjero? No, primero. Tratarlo bien. Y se lo había recomendado Dios al pueblo de Israel. Acuérdense que ustedes fueron extranjeros en otra tierra también. Muy bien, y eso lo va a terminar ahorita diciendo. ¿Cómo debemos tratar al extranjero? Bien. ¿Cómo debemos tratar al venezolano? Bien. Ah,
Sí, no. ¿Debemos ayudarlos? Sí. Ojo, pero hay que saber, dice la palabra más adelante, también hay que saber a quién, Se hace el bien. porque hay unos venezolanos que vinieron acá a vivir de gorra y no. ¿Cómo lo podemos ayudar? Dándole trabajo, pero ojo que no vaya a salir ladrón. Es decir, ¿debemos hablar mal del extranjero? No. 34. Como a un natural, mire lo que dice, como a un natural. ¿Cómo debemos tratarlo? Como si fuera colombiano. Como si fuera colombiano. Y ojo lo que pasaba en el pueblo de Israel cuando vino Jesús. ¿Cómo trataban al extranjero? Mal. Se odiaban Con los samaritanos. Cuando Dios dése cuenta que, ¿por qué tuvo que venir Jesús a ese tiempo? Porque el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Mal. ¿Estaban obedeciendo los mandamientos? No. ¿Por qué obedecían a Dios? Como a natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás. Mire otra vez el mandamiento. Y lo amarás como a ti mismo. Y ahora sí, como dijo el pastor. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová tu Dios. Acuérdese que a ustedes no lo trataron, al principio los trataron bien, pero ya después ¿cómo los comenzaron a tratar? Mal. Entonces si usted no quiere, o sea, si a usted no le gusta que lo trataran mal, no trate así al extranjero. 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra ¿qué? Medida. Es decir, si yo tengo una pesa, la voy a calibrar. Sí. Bueno, pongamos algo más. Taxímetro. Exacto, a eso iba. Adultere el taxímetro. No, a Dios no le gusta eso. 36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, la tierra de Egipto. 37. Guarda pues todos mis qué. Estatutos. Y todas mis qué. Ordenanzas. Y ponerlos por qué. Por obra. Por obra. Yo, Jehová. ¿Qué tenemos que hacer con todo lo que leímos anteriormente? Ponerlos por Ponerlos obra. por obra. Ponerlos por obra. Guardarlos y ponerlos por obra. Y así, ¿de qué trataba esto? De amar al prójimo. Prójimo. Amén. Muy buena esta la clase, pastor. Dios. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Dejamos hasta ahí.